Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa. De hoy nos encontramos en el patio interior del Instituto Delgado Brackenbury porque tenemos la fortuna de poder compartir unos minutos de charla con una persona que va a ser protagonista en Las Cabezas dentro de poco más de 24 horas. Wayne Jamieson, bienvenido a Telecable. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado. Va a ser protagonista porque vas a presentar Doctor Pirata justo en el día del libro en Las Cabezas. Sí, y la verdad que me hace una ilusión tremenda. Recuerdo la anterior vez que estuve aquí, que fue hace 2 años y medio, para presentar mi anterior trabajo, Básicas en el Sur. Y aunque de aquel trabajo tuve creo que fueron 17, 18 presentaciones, la que se me quedó grabada a fuego en el corazón, sin duda, fue la de Las Cabezas. Entonces tenía muchas ganas de volver. Lo vimos, si no recuerdo mal, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Exactamente, sí. En esta ocasión va a ser en el Gran Teatro, que seguramente va a estar a todo lo que nos dejen llenarlo para poder disfrutar de una presentación que no es una presentación usual, como así nos tienes acostumbrado también en el último trabajo con ese documental, sino que va a haber sorpresas, ¿no? Sí, vamos a aprovechar para enseñar una exposición, que es la que hoy van a ver aquí los chicos del instituto, una exposición en la que se narra un poco cronológicamente la vida del personaje en el que se centra el libro, y que es el fruto de los casi 3 años de investigación que me ha llevado pues conseguir que al final este trabajo viese la luz, ¿no? 3 años de investigación que ha sido, sin duda, en mis casi 30 años de trabajo como periodista, el más complicado, el más complejo y el más duro por momentos también que he tenido. Nos lo dice, trabajo de periodista, nacido en Rota, ahora afincado en Jerez, has trabajado de periodismo y bueno, ahora también, desde hace unos años, con tus novelas, con Sombra del Führer, el ensayo de Básicas en el Sur, que fue también premio de trabajo de investigación para Círculo Rojo, y ahora pues, con este Doctor Pirata. Lo decíamos, día del libro, el día más importante para los escritores. Es muy importante Las Cabezas, pero lo vas a presentar aquí no porque no tengas cita, porque el sábado presentas en Chiclana, por la tarde en La Línea. En La Línea, exactamente. ¿Por qué Las Cabezas? Las Cabezas, cuando me lo pidieron lo tuve muy claro. Y además cuando me dijeron el día que iba a ser, dije, mejor imposible. Por lo que te comentaba antes, ¿no? por el grandísimo recuerdo que tengo de aquella cita de hace 2 años y medio, que para mí fue la más especial por cómo lo organizó la Asociación Cultural de Estarté y cómo se implicó también el Ayuntamiento de Las Cabezas. Y también yo viví momentos muy emotivos, ¿no? Se le preparó totalmente por sorpresa, yo no sabía nada, un homenaje muy bonito a la persona que me acompañaba, Liana Romero, una mujer de 84 años, que es la hija de una de las espías más importantes que actuó en esta zona en la Segunda Guerra Mundial, la Reina de Corazones, y que la verdad que a mí esa mujer me tiene robado el corazón, y cualquier gesto como el que se tuvo aquí en Las Cabezas con ella, pues a mí me llegó muy adentro, ¿no? Una pasión por las letras y una pasión por la investigación y por la historia. ¿De dónde te viene pues esa obsesión por la Segunda Guerra Mundial y más que en nuestra zona, en nuestra tierra? En este caso sí que es verdad que es un tema, la Segunda Guerra Mundial, que siempre me ha gustado. Yo soy un lector compulsivo, siempre estoy leyendo 4 o 5 libros a la vez, y uno, impepinablemente, siempre trata algo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que siempre me ha gustado. Pero sí que es cierto que a raíz de mi primera novela, La Sombra del Führer, que ambienté en una parte de la provincia de Cádiz, en este caso, la playa de los Alemanes, que tiene un pasado que muchos han vinculado a nazis que estuvieron allí tras la Segunda Guerra Mundial, pues ese trabajo de documentación me ayudó para conocer que pasaron en el sur del sur, como le llamo yo, Cádiz y la zona de influencia, durante la Segunda Guerra Mundial, muchísimas más cosas que no se conocían, y que ese enclave, esta zona, ese sur del sur, tuvo un papel determinante en el conflicto bélico, hasta el punto de que estoy convencidísimo de que pudo haber cambiado el devenir del mismo, ¿no? La explicación es muy sencilla, ahí estaba Gibraltar, estaba el Estrecho como puerta de acceso al Mediterráneo, trampolín también de acceso al norte de África, y controlar eso era vital. Claro, eso produjo que esta zona se convirtiese en un nido de espías, saboteadores, en escenario de muchas operaciones secretas también, que como digo, pues fueron muy importantes en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y es en ese trabajo de investigación de Básicas en el Sur cuando yo me topo con este personaje, que ya entonces me cautivó y me impactó, y de hecho yo termino Básicas en el Sur ya habiendo empezado de forma muy de lleno la investigación sobre quién fue realmente esta persona, ¿no? Esta persona, Fritz Nipa, que bueno, es
increíble toda la historia, por lo que hemos podido contemplar, a personas con las que he hablado que también vivieron en persona la presentación de Esvástica en el Sur, que les encantó, también nos decía y se quedaba con la historia, que decía, bueno, cuando Wayne Jamieson lo intente vender a Netflix va a ser la superproducción porque es una historia apasionante. Es una vida de película, sí que es verdad. O sea, es una vida de película desde el principio hasta el final. Puede parecer que es la historia, otra más, de los muchísimos nazis que llegaron a España en el tramo final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de que esta acabase, pero es una historia que va mucho más allá de eso, ¿no? Es un personaje ya peculiar de sus inicios porque, curiosamente, no creo que adelante gran cosa, pero bueno, él combatió contra los nazis en la invasión de su país de origen, de su país natal, que fue Holanda, no fue Alemania. Él combatió contra los nazis en esa invasión que duró muy pocos días, en ese camino que los alemanes tuvieron hacia Francia, que era su objetivo importante, pues en 5 días se hicieron con el control de Holanda y él combatió contra los alemanes, cayó herido de gravedad, fue considerado un héroe de guerra, fue operado a vida o muerte en varias ocasiones. A partir de ahí fue reclutado por la resistencia, enviado a Francia, pero sin embargo él acaba pasándose al lado oscuro, ¿no? Acaba, todo tiene su explicación evidentemente, convirtiéndose en agente de la Gestapo, y como agente de la Gestapo llega a España y se instala en Madrid y trabaja como tal, pero trabaja también, ejerce de delincuente, pero un delincuente además que tocó todos los palos posibles de la delincuencia que uno se puede imaginar, y tuvo un papel muy importante, tanto es así que los americanos lo incluyeron en una de sus famosas listas negras, esa que entregaron a Franco, en la que le venían a decir, bueno, sabemos que en España hay miles de nazis refugiados hasta la Segunda Guerra Mundial, haz con ellos lo que quieras, pero estos 174 no los tienes que entregar sí o sí. Eran los más importantes para los americanos y entre ellos estaba él, con una identidad diferente a la de Fritz Nipa, que era la original, porque él usó 8 identidades diferentes a lo largo de su vida, es lo que hizo siempre. O sea, él creaba un personaje, inventaba un pasado, tomaba una identidad y vivía en función de ello, y así lo hizo durante toda su vida, al menos en 8 ocasiones diferentes que tengamos documentadas, ¿no? Así llega después a Chipiona con una identidad nueva, a ejercer como médico, sin serlo, así empieza su labor como contrabandista en el Estrecho, luego como pirata, y así llega pues a Tánger, a Estados Unidos, a Buenos Aires, vuelve a Madrid en los años 60, bueno. Una novela basada en hechos reales, que parece aventura, pero también, como bien nos decía, podemos determinarla como uno de los géneros que nos determinan también con la literatura española, como es la picaresca, ¿no? Sí, bueno, sí, exactamente. Una de las claves de este personaje yo creo que era un pícaro, era un superviviente. Pero sobre todo yo creo que lo más importante y lo que la gente, me gustaría que mucha gente que leyese el libro se quedase con ello, creo que es una persona que representa como poquísimas la naturaleza dual del ser humano, ¿no? Todos tenemos el bien y el mal en nuestro interior, pero él lo llevó a los extremos tanto en un caso como en otro, porque también fue capaz de hacer cosas muy buenas, ¿no? Fue capaz en el año 47, en agosto del 47, cuando explota un polvorín en la ciudad de Cádiz y con cientos de muertos, pues coger un maletín de médico, irse allí y auxiliar a muchísimos heridos, posiblemente salvar vidas también. Fue capaz de auxiliar, rescatar de un campo de concentración a un judío, curiosamente, en esa Holanda de principios de los años 40. Fue capaz de amar con locura, el final de su vida es trágico, el final de una historia de amor también es una historia que se cuenta en el libro muy peculiar, y fue capaz de hacer cosas, pues como te puedes imaginar, como agente de la Gestapo, cosas horrendas. Estuvo implicado en asesinatos, estuvo implicado en el expolio de obras de arte a judíos, estuvo implicado yo creo que el caso más sangrante de lo que hizo, el robo de un bebé en el Tánger en el año 48 de 15 meses a un matrimonio sueco. Una historia que todavía no ha escrito su final, porque la madre de ese bebé murió hace muy pocos meses, con 95 años, y lo que hizo toda su vida fue buscar respuestas, en saber qué fue de su hijo. Nunca lo supo, él se lo llevó, se lo cogió de Tánger, se lo llevó a Chipiona, nunca más se volvió a saber de él, ¿no? Bueno, lo que te decía antes, la dualidad del ser humano llevada a su extremo, ¿no? Una vida increíble que lo plasmas bien en el libro. ¿Cómo llega la figura y el personaje de Fritz Nipa a tus manos, a llamarte la atención para investigarlo de la manera en la que vemos que lo has hecho? Él llega en un artículo publicado en el Diario de Cádiz en 2011, en el que un artículo construido en base a la leyenda que él quiso que se creyese sobre él cuando él llega a Chipiona en el año 45, que hizo lo que hizo antes y lo que haría después, construir un personaje, construir un pasado y vivir en función de ello. En este caso él se presentó ante unos pocos, pero con la idea de que eso acabase calando y cogiéndose la voz por el pueblo, como un médico de las SS que había estado en campos de concentración nazis, que incluso había participado activamente en el gaseo de algún vagón lleno de judíos, que había participado en experimentos
médicos muy macabros en algunos de esos campos de concentración. Y bueno, luego el imaginario colectivo de Chipiona se encargó después de terminar de vestir ese personaje. Ese personaje monstruoso es el que se vende en ese artículo del Diario de Cádiz. Yo llego a él pues, y me pongo a investigar, creo que como muchos cuando hacemos una cosa así, ¿no? Con la intención de asomarme al abismo e intentar pues, comprender, básicamente comprender. Y es cuando descubro que era una falsa leyenda. Fue nazi, pero no fue médico de las SS, no estuvo en campos de concentración como médico, sí estuvo en otras circunstancias, en muchos de ellos, incluso en España también, en Miranda de Ebro y en varias cárceles, pero bueno, su maldad fue enfocada sobre todo a los episodios que he contado antes, ¿no? Sobre todo temas de delincuencia, como agente de la Gestapo, como agente de la inteligencia alemana en ese Madrid de los años 40, del principio de los 40, y bueno, en unos episodios muy curiosos que se cuentan aquí también. ¿Cómo un periodista, escritor e investigador histórico consigue quitar ese velo de lo que la cultura de Chipiona, por ejemplo, que nos decía, pues le atañe a ese personaje y consigue pues llegar a lo verdaderamente real? Pasó algo muy curioso, porque yo me pasé el primer año y medio con una investigación que no me llevaba más que a callejones sin salida, ¿no? ¿Por qué? Porque se conocían dos identidades de él, Friedrich von Frienfels y Luis Gurruchaga, que fue las que utilizó Luis Gurruchaga, la que utilizó oficialmente en Chipiona. Se presentaba como un médico de origen vasco, que había llegado ahí para dirigir el Sanatorio Marítimo de Santa Clara, y a esos pocos, con la intención de que aquellos acabase cogiendo la voz, como Friedrich von Frienfels, él venía a decir que esa era su identidad auténtica. Claro, yo investigaba en archivos, investigaba en documentación, no llegaba a ningún lado. Sí llegaba a anuncios del Boletín Oficial del Estado en español, en el que se hablaba de detenciones de estos dos individuos, que entonces se presentaban como dos individuos diferentes. Entonces, yo llevaba a callejones sin salida. La clave, hay dos claves. Una, la más importante creo, es cuando se descubre un anuncio del BOE, que no estaba ni catalogado, entonces fue muy difícil encontrar, en el que se enumeran las diferentes identidades que él usó. Y se apunta como auténtica la de Fritz Nipa. Y es claro, cuando a mí ya se me abre pues, un camino que yo sabía que siguiendo ese camino yo iba a llegar a lo que llegué, al origen, a encontrar un familiar en Holanda, la única hija de su único hermano, no conocía su vida oculta, y bueno, y eso me permite luego ya con el tiempo, ya cuando el libro está acabado y antes de tener que hacerlo por eso, pues cuando aparece un hijo biológico que llega a Estados Unidos buscándome para encontrar respuestas, ¿no? Cuando hablo con escritores, y sobre todo de novela, bueno, dicen que es como que ha tenido un hijo, ¿no? Cuando ya se desprende de su hijo, que ha nacido de su imaginación, de su creación, pero cuando es una investigación tan magna como la que has hecho, cuando se termina este libro, ¿qué se siente? Cuando el libro ve la luz, yo sentí una liberación muy grande. Yo necesitaba ya desprenderme de este personaje. Durante 3 años formó parte de mi vida, pero de una forma en algún momento yo creo que obsesiva, ¿no? Por eso que te decía antes, un montón de piezas de un puzzle que yo era incapaz de encajar. Yo me planteé en un principio el libro como una novela, precisamente para que me permitiese llenar esas lagunas que la investigación de por sí no me permitiese llegar. Yo necesitaba desprenderme de ese personaje, liberarlo, que cada lector lo hiciese suyo, pero me encontraba que no ha sido posible, porque ha pasado algo muy curioso cuando el libro ha visto la luz, que es que me ha llegado muchísima más información después de que el libro haya visto la luz, de gente que lo conoció, de gente, mucha que no sabía cuál había sido su actividad oculta, gente que sí lo sabía y que no se había atrevido a contarlo, y gente que estuvo muy cercana a él, ¿no? Y me he descubierto otras historias que no se han podido contar en el libro porque las desconocía y que confirman que la esencia de este personaje desde luego es única. Y de esa información que te llega después también creo que desciende pues esta exposición, por ejemplo, que vemos aquí. En esta exposición no la recoge, esta exposición nace a la vez que el libro. Y nace con la intención del Ayuntamiento de Chipiona. Él vivió muchos años en Chipiona, muy cerca de aquí. El Ayuntamiento de Chipiona quiso que la primera presentación del libro fuese allí. Y pensó, y yo lo vi buena idea, que por qué no acompañarla de una exposición de estas características, que es montable, desmontable, se puede llevar a cualquier lado. Itinerante, claro. Exactamente, para llevarla a los colegios o los institutos de Chipiona, y que de esta forma los chicos, los chavales, pues conociesen una parte de la historia muy importante, muy reciente, pero que muy desconocida, a través de un personaje que vivió allí en ese pueblo y que seguramente muchos de sus familiares, padres, abuelos, tíos, vecinos, pues o lo hubiesen conocido directamente a ese Luis Gurruchaga, al doctor de sanatorio,
directa o indirectamente, ¿no? Todos en Chipiona, de una forma u otra, han oído hablar de él y tiene historias, pues, que al final lo que hicieron fue alimentar esa leyenda que te comentaba antes. Y nos decía que la importancia de los colegios, vemos ya que están empezando las primeras visitas, nos queda poco, pero yo voy a aprovechar porque me encanta estar compartiendo este ratito. Gracias. Lo importante también de que los jóvenes vean que eso que leen en los libros de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, hace poco tiempo que lo hemos vivido, también lo vemos en espacios en los que se pensaba que España pues tampoco tomó parte importante, cuando ven esto en situaciones y en lugares como Chipiona, que es donde van a veranear mucho cada verano, pues hay también historias vivas de esa Segunda Guerra historias Mundial. Y otras que saldrán en un próximo libro, en la segunda parte de Básicas en el Sur, que verá la luz próximamente, yo creo que en pocas semanas. Historias también que pasaron mucho más cerca de aquí, o sea, en ese Básicas en el Sur 2 se incluye una historia de alguien que estuvo en esta zona, que se movió por las cabezas, sobre todo por Lebrija y las cabezas, y que bueno, no deja de ser una historia anecdótica, un personaje también con un pasado nazi, vinculado también a un personaje muy importante del nazismo, pero bueno, eso es lo que nos indica lo que tú decías. En primer lugar, España sí participó en la Segunda Guerra Mundial. No lo hizo de una forma pasiva, ayudó y colaboró con uno de los bandos implicados, en este caso el más afín ideológicamente, y después, aunque vendió que intentó mantener esa neutralidad, incluso pasarse a ayudar al bando contrario, una gran mentira, sobre todo la sección o la parte más germanófila, más falangista del régimen, siguió amparando pues a personajes como este, y la prueba es Doctor Pirata, ¿no? que bueno, pues como hicieron con él, que lo mandaron a Chipiona, le dieron una identidad, le dieron un trabajo, le dieron un escondite, le dieron un refugio y le dieron amparo, pues lo hicieron con otros muchos también, ¿no? Y no solamente la segunda parte de Básicas en el Sur, no solamente nos centramos también en esta parte de la zona en tu investigación, porque también he leído que estás a puntito también de terminar, o ya has comenzado con una historia de la 9, ¿no? Sí, ese es otro trabajo, ese está pendiente de cerrar la investigación, que el tema del COVID me impide viajar. Un viaje a París que tengo concertado para cerrar la investigación. El libro está a medio escribir, está en un 60-70% pendiente de cerrar la investigación. En este caso se centra en un miembro de la 9, que es esa famosa compañía formada por españoles, casi en su totalidad, 146 españoles de 150 y tantos, que lideraron la liberación de París, de ese París sometida por los nazis en el 44. Y bueno, de esos 140 y tantos españoles hubo uno, además una persona muy especial, que fue jerezano, que era jerezano, y además fue uno de los únicos 16 que en todo este periplo que empieza en el norte de África con Martín de Rommel, pasa por el Normandía, el desembarco en Normandía, la liberación de París, la liberación de Salzburgo, y llegan al Nido del Águila, que era el refugio que tenía Hitler en las montañas. En eso participaron un grupo de españoles, y de todos esos, los únicos 16 que consiguen llegar hasta el final, hasta el Nido del Águila, está esta persona, ¿no? Una persona que, como otros muchos después, ellos esperaban que les ayudasen a recuperar su España, la España en la que ellos defendían la libertad, que les habían hurtado. Les engañaron, no lo hicieron, entonces él acaba pues como apátrida, pues viviendo en Francia, y hasta que muere, pues no hace tanto, en el año 2000. No quiero terminar la entrevista, antes nos lo has adelantado un poco, y es que después de tantos años de investigación, en esta segunda parte de Básicas en el Sur dice que va a haber algún apunte, has estado investigando sobre todo en la parte de la provincia de Cádiz, tan importante, ese sur del sur, tan importante geográficamente para la historia bélica y la historia en general, pero en la zona del Bajo Guadalquivir, la zona de la comarca donde nos movemos, nos decías antes, has encontrado, pues... Sí, bueno, hay una historia aquí, yo creo que uno de los nazis más famosos, más mediáticos que llegaron a España y vivieron en España, en este caso además impunemente con su nombre original, que es León de Grell. León de Grell llega, cuando los nazis son derrotados definitivamente, él coge un avión, llega para llegar a España, pero se le acaba el combustible justo antes de llegar, y en la bahía de San Sebastián se estrella ese avión, y bueno, hay fotos que son históricas, ¿no?, de ese avión en la bahía de San Sebastián. Sí llega León de Grell, un León de Grell que se acaba instalando en un municipio, ahora no me voy a decir el nombre, no me acuerdo de memoria, de la provincia de Sevilla, ¿no?, y que se mueve entre Sevilla y Málaga, y que se relaciona con los, pues no solo con los movimientos, con los partidos neonazis que se acaban creando en España, o de corte neonazi, sino relacionándose también con muchos de esos nazis tan importantes
que vivieron refugiados en España durante esa España del franquismo, sobre todo, ¿no? Pues muchísimas ganas de poder leer en la segunda parte de Vatican el Tours, por supuesto también de ver mañana la presentación de este doctor pirata, que no va a dejar indiferente a nadie, que nos va a atraer, y a todas aquellas personas que todavía no se hayan enterado, pues mañana lo va a presentar en el Teatro Ciudad de las Cabezas, allí vamos a estar para verlo. Muchísimas gracias de nuevo, no solamente por presentarnos tu libro en un día tan importante aquí en Las Cabezas, sino también por mostrar a todos los jóvenes pues la historia que tiene también nuestra tierra en un momento tan decisivo como la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias. Lo tengo muy claro. A ver que me llamen en Las Cabezas, aquí estaré encantado. Pues muchas gracias, Wayne. Y nosotros no nos vamos a ir porque vamos a conocer también más voces protagonistas de esta presentación del libro que Wayne Jamieson tiene preparado para mañana aquí en Las Cabezas de San Juan. Estamos con Agustín Otero, presidente de Astartec. Desde aquí darle las gracias por atendernos en esta semana tan especial y le queríamos preguntar cómo está siendo una semana tan atípica pero tan importante como es esta Semana del Libro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros como asociación pues hemos participado de lo que es la actividad de la Semana del Libro, evidentemente, la mayoría de nuestros socios son escritores y bueno, hemos pensado que la manera más bonita de la que podamos hacerlo pues acercándonos a los jóvenes y gracias a Wayne, pues un autor jerezano, amigo de la asociación, que ya presentó aquí en su día un libro y que bueno, le tiene un cariño especial a Las Cabezas y ha tenido el ofrecimiento que le hicimos de venir a colaborar con la asociación Astartec para presentar su última publicación, El Doctor Pirata. Pues sin dudarlo, fijaros, nos ha dejado el día más señalado de la semana, que es el día 23, el día del libro, pues con toda la carga de presentaciones que tiene. Al día siguiente tiene otra en un pueblo también de Cádiz, pero bueno, a nosotros pues nos ha dejado el día más importante, que es el día 23, y siempre bueno, pues estamos agradecidos a ese ofrecimiento que nos ha hecho. Y después, por otra parte, pues bueno, esto es una actividad adicional a la semana a lo que es el día del libro. Una actividad que, bueno, el Wayne pues no tiene por qué hacerla, pero bueno, se ofreció a venir al instituto, una oferta que se le hizo también desde la asociación Astartec, y aquí lo tenemos. Yo espero que la juventud de nuestro pueblo, gracias a esta actividad, pues se acerque un poco más a la realidad de la Segunda Guerra Mundial, que estoy convencido de que sí, y que mañana pues nos veamos en el teatro con una inquietud nueva en el docente, en el discente en este caso. ¿En qué momento se decidió que la mejor forma de organizar este acto iba a ser aquí en el instituto y además en un año tan especial donde no se pueden reunir tantas personas? Bueno, estamos dentro de un sitio saludable, un sitio en el cual el protocolo COVID funciona correctamente, igual que mañana ocurrirá en el teatro, porque realmente el alumnado pues tiene su hábito, ¿no? Tiene su costumbre de manejarse en esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir. Y yo no creo que haya sea ningún problema, porque al fin y al cabo se está haciendo por grupos personal de clase, entonces no hay problema ninguno. ¿Y por qué es tan importante que en tiempos de tanta desinformación y tanto abandono escolar venga aquí Wayne a presentar el libro de historia de Segunda Guerra Mundial aquí a un instituto? Bueno, como he dicho anteriormente, el mejor foco para transmitir un centro educativo. Las Cabezas, pues afortunadamente tenemos un instituto bastante prometedor en el aspecto de colaborar en cualquier tipo de iniciativa que se preste. La historia es algo que está ahí, que hay que conocerla. En este caso es una historia cruel, una etapa, un paréntesis de nuestra historia de la humanidad bastante violento, como fue la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y el instituto pues tiene que conocer, y los niños pues yo creo que van a aprovechar esta ocasión y van a dar un paso adelante en conocimiento. Y en esta dichosa pandemia en la que estamos, si se puede ver un lado positivo, si es que lo hay, puede ser que las personas jóvenes se empiecen a interesar más en los libros porque al estar tanto tiempo en casa se ha leído más aquí en España. ¿Y crees que esto puede ser un punto de inflexión para que se lea más? Hombre, esperemos que sí. Yo creo que todo vamos a cambiar en algo. Hemos cogido unos hábitos que a lo mejor no estábamos acostumbrados. Hemos parado un poquito el estrés que llevamos. Pero también es verdad que yo sí soy de las personas positivas que confío en que sí, que los jóvenes han visto la necesidad de un poco de desvincularse de la dinámica que llevamos tecnológica un poco mal usada, ¿no?
y se han apoyado un poco más en lo que siempre hemos tenido más a mano, que es los libros. Prueba de ello es que la aceptación que está teniendo tanto a nivel local de autores, de la Asociación Astarte, pues hemos notado una cantidad grande de nuevos autores locales que están, no solamente se están leyendo, sino que también se está escribiendo. Jóvenes que han pasado hace poco por el instituto, que ya han presentado sus primeras publicaciones por medio de la asociación. Yo creo que algo se está moviendo en positivo. ¿Que la pandemia ha influido? Pues puede que tenga su granito de arena. Lo difícil ahora es mantener, y nosotros estamos como asociación ahí para apoyar, los profesores también están ahí para mantener esa llama que se ha encendido, y entiendo que sí, que actividades como estas son las que ayudan a que el chico que ha dado ese paso de acercarse a los libros, pues que conozca la aventura y la maravilla que es leer, ¿no? Y por último, le quería preguntar, a nivel local, como bien has dicho, hay muchos autores que han salido este año, también jóvenes, lo hemos tenido aquí en Telecable. ¿Cree que aquí en Las Cabezas estamos en un momento muy bueno en cuanto a escritores y autores? Las Cabezas, como he dicho antes, es un pueblo, bajo mi punto de vista, bastante interesado por la cultura, ¿de acuerdo? Evidentemente todo vale dinero, la cultura, movilizarla, dinamizarla, pues cuesta, los presupuestos no son los que todo el mundo quisiésemos, pero también es verdad que la imaginación y el sentirse presto a organizar cositas, como por ejemplo en el caso de la asociación que represento, pues está fomentando en parte este crecimiento no de autores, porque autores están ahí, lo que pasa que sí, muchas veces les faltaba el empujoncito, aquí tiene mi mano, no te veas solo, sal a la luz. Y eso sí lo estamos consiguiendo. Entonces Las Cabezas está no siendo más como digo, una población, una sociedad capaz de exteriorizar su cultura, que estaba ahí. Lo que sí estamos siendo más capaces de exponerla, de presentarla, de dejarla escapar un poco para que la población la aproveche. Estamos ahora con Álvaro Navarro, director del Instituto Delgado Brackenbury, también profesor de Historia, que nos va a contar también de primera mano cómo se ha estado organizando esta Semana del Libro aquí en Las Cabezas y en concreto en esta presentación del libro de Güell. Hola, buenos días. Bueno, pues nada, nosotros en el equipo directivo tenemos un puesto en la vicedirección que se encarga de las actividades extraescolares y la organización de diferentes actividades y relaciones con cualquier cosa en el exterior del centro. Y bueno, ya llevamos trabajando con varias actividades para esta semana, en contacto también con el ayuntamiento y sobre todo el Departamento de Lengua y de Geografía e Historia. Y nada, esta idea se fundamenta en el contacto que tenemos con la Asociación Astarte, que nos planteó la posibilidad de que, ya que iban a hacer esta presentación en el día de mañana, pues también adelantarla aquí al centro para tener esta exposición que ustedes aquí pueden estar observando y acercar al alumnado a la historia de otra manera diferente. ¿Por qué es importante que una presentación de un libro de historia se haga aquí en un instituto? Hombre, verá, porque al final los conocimientos históricos no solo tienen que estar en textos y en el papel, también es importante todo lo que sea el acercamiento de diversas puntos de vista y ámbitos al alumnado para que también puedan despertar o satisfacer la motivación que puedan tener para acercarse a contenidos que están siempre en boca de todos, en películas, en comentarios diarios, en el día a día, pero del que no se tiene todo el conocimiento que se debiera de tener. Con tanta desinformación en un mundo como hoy, estamos perdiendo la mentalidad crítica y como profesor de historia, ¿qué le dice a sus alumnos a la hora de leer para conocer bien lo que pasó? Mira, ahora en la actualidad tenemos un problema muy grave, que hace a lo mejor 2000 años el problema que había era que faltaban fuentes, faltaba información y poca gente podía acercarse a esas fuentes porque no sabía leer ni escribir. Hoy en día el problema es al contrario, tenemos una saturación de información y lo que tenemos un poco es que chequear si esa información es veraz o no, ¿no? Y entonces tú has dado la tecla, muchas veces yo se lo comento a mis alumnos, la verdad está en los textos, pero no que te cuente alguien lo que ha leído, sino leerlo tú. Y tú tener un conocimiento que te pueda generar ese pensamiento crítico y respetuoso al mismo tiempo, porque es tan importante criticar como también respetar la opinión de los demás para tener un punto de entendimiento. ¿Los jóvenes de hoy en día son lectores?
Bueno, yo creo que tenemos de todo, pero eso es un problema general de la sociedad. No somos grandes lectores, aunque hay una gran bolsa de lectores, evidentemente, pero no tanto como debiéramos. Y además hoy en día con las cuestiones telemáticas, digitales, las pantallas, las tablets, pues estamos, digamos, un poco más alejados de... Pero también están apareciendo como otras alternativas, como los libros electrónicos, etcétera, que están intentando soslayar ese problema. Pero a mí, yo siempre digo que se lee demasiado poco, se debería leer mucho más. ¿Y cuál es la solución, si es que la hay, para que los jóvenes lean más? Mira, pues muchas veces lo que tenemos que intentar nosotros es conectar al alumnado con su realidad más cercana. Entonces, a veces esta actividad me parece muy interesante porque a veces hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de Alemania, de Reino Unido, y parece que nos coge lejos, y ahora estamos hablando de Chipiona. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, es despertar en el alumnado realidades cercanas para conectarlas con el pasado, ¿vale? Porque siempre decimos los historiadores, yo tengo el defecto de que soy de historia, que para criticar el presente y encarar bien el futuro, lo fundamental también es conocer tu pasado y conocerlo fidedignamente. Y también, por último, para hablar del libro de Wayne, como bien has dicho, muchas personas, muchos estudiantes desconocen que en la Guerra Mundial también estuvo aquí en nuestra provincia y cerca. ¿Cómo se le explica eso a los alumnos? ¿Le anima a leer el libro? Hombre, claro, es que yo creo que de las cosas que yo he descubierto en mi faceta profesional es que cuando el alumno se interesa por algo cuando lo ve cercano a su contexto vital. Si no lo ve como algo alejado o otra realidad pasada. Entonces, el acercarle a realidades que hayan ocurrido en las cabezas, en el entorno de aquí del Marco del Sur de Sevilla, en Cádiz, pues en Jerez de la Frontera, pues normalmente le genera una motivación extra, que es lo que le hace como abrir una pequeña puerta que le hace acceder a un mayor patio de conocimiento, y al final el conocimiento no debe ser todo al mismo tiempo, sino como progresivo, ¿no? Y eso te va abriendo puertas y puertas, como el alumno que empieza con un ciclo medio, va al superior y acaba en una carrera porque se va automotivando conforme va avanzando, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pues nos quedamos con eso, ojalá que los jóvenes sigan leyendo más, porque la cultura, como hemos dicho, es segura, y si no se lee no hay mentalidad crítica. Me parece un buen planteamiento, y sobre todo también que se tenga en cuenta a un instituto como un centro de educación y de cultura también, como también generador de pensamiento crítico y también generador de conocimiento, ¿de acuerdo? Así que por eso estamos nosotros queriendo colaborar en estas cuestiones. Y para despedir este programa, qué mejor forma que hacerlo con dos de los alumnos de este Instituto Cabeceño. Estamos con Paco y con Juanfran, que nos van a hablar un poquito de cómo están viviendo este día con esta presentación tan magnífica que estamos viendo aquí. Paco, ¿qué te está pareciendo esto que han llevado a cabo? Y si sabes de qué va el libro. Bueno, pues está interesante, ¿no? La vida de un nazi refugiado aquí cerca de Las Cabezas, en Chipiona, donde hemos veraneado nosotros tanto tiempo. Y mañana iremos a la presentación del libro porque está interesante, te deja con intriga la presentación hecha, se ha hecho corta, la verdad, y con muchas inquietudes sobre su vida. ¿A ti te gusta leer libros? No es lo que más suelo hacer, pero sí, me gusta. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? El que venga aquí a presentar el libro, de un libro, digamos, que de la Segunda Guerra Mundial tan cerca, que imagino que suena a Hitler, a Alemania, a Francia, y en cambio está aquí en nuestra provincia. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este hecho? Bueno, pues que todo el mundo piensa que la Segunda Guerra Mundial tuvo origen en Alemania, ¿no?, con los nazis, pero no, estuvo por todas partes del mundo, incluso aquí cerca. Mostramos como un nazi que pudo tener hasta 8 identidades diferentes, eso me ha marcado mucho, como puede estar solamente como si fuera nuestro vecino. Sí, también estamos con Juanfran, alumno de este instituto. Juanfran, ¿a ti qué te ha parecido que venga aquí un autor de un libro que llama mucho la atención, porque como digo es de la Segunda Guerra Mundial aquí en nuestra provincia, muy cercana? ¿Cómo estás viviendo este día y qué te ha parecido esta presentación que se ha llevado a cabo aquí? Pues empezando porque el propio autor ha venido aquí, me parece un gesto bastante bonito, ya que nos cuenta desde primera persona lo que ha sido para él mostrar su libro y escribirlo, el hecho de realizarlo. Y después, pues la presentación del libro ha sido una grandísima idea, ya que esta presentación nos va a influir a nosotros a querer conocer la lectura, a querer infundirnos más en lo que es vivir nuevas historias, como esta del Doctor Pirata.
el cual muestra 8 facetas distintas sobre su vida y muestra la gran complicidad que tiene al relacionar una con otra y así poder sobrevivir en la Segunda Guerra Mundial. Imagino por lo que me estás diciendo que el libro te lo vas a leer. Seguro, sin pensarlo. Tiene muy buena pinta, la verdad. ¿Eres aficionado a la lectura? La verdad es que sí, suelo leer mucho. Verá, cuando tengo la oportunidad suelo leer y también pues leo mucho teatro. Y en este tiempo de pandemia ha aumentado el número de lectores aquí en España. ¿Cuántos libros te has leído tú en este último año? Pues en 2020 creo que leí alrededor de unos 15 libros. Y también, pues, como tú has dicho, la cuarentena ha favorecido mucho, ya que tras varios meses encerrados en casa, sin tener mucha movilidad, por así decirlo, pues la lectura ha sido un salvavidas para mucha gente. Y 2 preguntas que le quiero hacer a los dos. La primera es la misma para los dos. La primera es, ¿qué siente cuando lee un libro? Pues la verdad que siento como si me metiera en la piel del protagonista. Tengo la oportunidad de vivir otra historia diferente. ¿Y tú, Paco, qué sientes al leer también un libro? Como ha dicho mi compañero, nos transporta hacia su interior y conocer nuevas cosas que pasan en el libro y nuevos conocimientos. Hay libros sobre diferentes temas, ¿no? Un libro de historia en él admite conocimiento, o un libro de este tipo te imaginas que tú eres él y cómo llegaría a soportar eso. Pues nos quedamos con eso en esta semana tan importante como es la Semana del Libro. Hay que seguir leyendo, el que no lea tiene que empezar a leer y el que lea pues que continúe, porque leer es tan importante como respirar. Así que muchas gracias a los dos. Muchas de nada.